Sean todos bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Gracias por estar conectándose con nosotros. Estamos siempre en nuestra serie de liderazgo y hoy estoy bien acompañado aquí con mi esposa Odra. ¿Qué tal, Odra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor y un placer. Yo tenía tiempito de no estar aquí, pero aquí hemos vuelto para seguir aprendiendo junto a ustedes acerca de lo que dice, de lo que la Biblia dice de cada tema. Sí, y como vos decís, la Biblia tiene todas las respuestas y interesantemente hoy estamos hablando de liderazgo y por supuesto que este está inmerso en la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que como líderes tenemos que, si estás liderando algo en tu empresa, en tu emprendimiento, en la organización o en un ministerio, es que como líder tenemos que siempre estar creciendo, siempre estar buscando la mejora continua y siempre tener nuevos insumos para poder seguir liderando bien. Y eso es muy importante. Y para ir comenzando, yo quiero hablarte acerca del track de liderazgo. Y el track de liderazgo es saber a dónde estoy en el tema de liderazgo, en qué lugar estoy situado. Este día vamos a hablar de los líderes inseguros y los líderes seguros. Es decir, vamos a poder aprender qué tipo de liderazgo estoy empleando. Por eso el track de liderazgo nos va a ayudar a identificarnos en cuál de estas estoy yo, en cuál de estas puedo estar. Puede que sea un líder inseguro o puede que sea un líder seguro y cómo transicionar a ser un líder seguro. Entonces es interesante que nosotros tengamos ese entendimiento. Ahora, el track de liderazgo funciona de esta manera, así como una aplicación, cuando hay varias aplicaciones que buscan el tráfico y te marcan una ruta. Y lo primero que hace la aplicación, sea la que sea que uses, es que marca a dónde estoy. Y cuando marca dónde estoy, me puede decir la mejor ruta hacia dónde ir. Entonces es bien interesante que nosotros podamos saber a dónde estamos en el tema del liderazgo y así vamos a poder saber qué puedo hacer, cómo mejoro, cómo avanzo de un líder de posición a un líder relacional, por darles un ejemplo. Entonces yo tengo que irme dando cuenta de eso. Hay algunos elementos también que nos hacen entender a veces mal el liderazgo y mucho de esto empieza con el concepto en sí. Otra, me he dado cuenta que, y de hecho a mí me pasó por mucho tiempo, entendía mal el concepto de liderazgo y eso es una de las por qué necesitamos siempre estar reaprendiendo, reevaluando si lo que estamos haciendo está bien, si está vigente, si hay una mejor manera de hacerlo. Y a mí me pasó mucho eso, tenía un concepto errado, incluso ni me gustaba la palabra, porque veía que traía un efecto negativo en las personas, se creían mejor que los demás, etc. Entonces tenemos conceptos erróneos de liderazgo, es lo primero que vamos a estar observando y muy probablemente hemos sido expuestos a un liderazgo disfuncional o hemos estado bajo un liderazgo de alguien inseguro. Y lo que sucede con eso es que aprendemos mal y lo replicamos mal. Entonces estamos en un círculo a veces vicioso en lo que el tema del liderazgo concierne y peor aún pensamos que lo estamos haciendo bien. Entonces ese es el ingrediente esencial de entender el track de liderazgo. ¿Dónde estaré yo? ¿Cómo estaré yo ejerciendo mi liderazgo? Son preguntas que podemos hacernos ahorita, en este momento, y decir, ¿seré un líder inseguro? ¿Seré un líder seguro? ¿Qué elementos he entendido del liderazgo? Etcétera. Y bueno, para decidir, nosotros estamos manejando un concepto en términos generales, desde que comenzó la serie y en otras oportunidades que nos ha tocado hablar del tema, y es que liderazgo es influencia. Ese es nuestro mejor concepto que podemos darte, Odra. Así es, y como tú dices, vamos a estar aprendiendo acerca de todo lo que el liderazgo conlleva. Y para empezar, para darles una previa, quiero darles unas características de lo que hace un líder inseguro, porque eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es un líder inseguro? Y posteriormente, ¿cuáles son las características de un líder seguro? Primero, tiene baja autoestima, tiene poca influencia, tiene celos y miedo que otros se levanten, dificultad para trabajar en equipo, problemas para estar bajo autoridad y temor de perder su autoridad. Realmente son características que dejan mucho que decir y que es importante que las sepamos para que nosotros aprendamos a ser esos líderes
eficaces y exitosos, no de acuerdo a lo que el mundo dice, sino a lo que la palabra de Dios nos manda, que debe ser un verdadero líder. Y yo voy a empezar a desarrollar lo que sería la baja autoestima. La primera característica de los líderes inseguros es baja autoestima. Y quiero leerles algo bien poderoso que le pasó, y vamos a estudiar para efecto de esta comparativa que tenemos hoy de líderes inseguros y versus líderes seguros. Vamos a estar estudiando primero a Saúl, el primer rey que tuvo Israel, y como él va a ser como nuestro modelo de líder inseguro, y luego vamos a estar viendo a David como un modelo de líder seguro. Entonces vamos a ver, esa es la comparativa, Saúl versus David. Y en este caso yo quiero leerles una parte donde Saúl ya se encontró con Samuel. Samuel era juez y profeta en Israel, y el cual fue designado por Dios para levantar el primer rey de Israel, fruto de la petición del pueblo. De hecho, dicho de paso, Dios no quería ponerle rey, pero ellos querían tener un rey. Así que Dios decide darle lo que ellos buscaban, a pesar de que les mandó a Samuel a darle explicaciones por qué era mejor no tenerlo, pero de todas maneras Dios lo hizo y se lo concede. Entonces Samuel y Saúl se encuentran porque a Saúl, el hijo de Cis, se le habían perdido unos burros, y se le habían perdido los burros y andaba buscando los burros de su padre. Él andaba buscando burros, mas no sabía que iba a encontrarse con el destino de Dios de ser un rey. Y en ese contexto encuentras a Samuel, Samuel lo unge, Samuel le da varias directrices de lo que va a pasar. Le dice que va a encontrar un par de hombres, que tome panes de que ellos le van a dar. Dice que después van a encontrar a unos profetas, un grupo de profetas, que él iba a profetizar, que iba a ser cambiado su corazón. Y luego le dice, me encuentras en Gilgal. Ese es el contexto. Entonces, lo que voy a leer es que supuestamente Saúl y Samuel se iban a encontrar en Gilgal, donde iba Samuel a validar el reinado, el posicionamiento de Saúl. Miren qué interesante lo que pasó. Entonces se pusieron a orar, y dice esto, 1 Samuel 10, 22, 23. De modo que volvieron a consultar al Señor. Estaban orando para ver dónde estaba Saúl, porque suponía que ahí tenía que estar, pues no lo hallaban. Y miren esto, ¿ha venido aquí este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de ahí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba a los hombros. Oh, qué interesante que tú estás haciendo. Vamos a estar viendo cómo él fue levantado como líder. Y en esta primera etapa vemos que desde ya él en su base tenía una muy baja autoestima de sí mismo y no se creía capaz de ejercitar el liderazgo. Y aquí lo vemos en esta primera etapa, escondiéndose, estaba escondido, no quería salir. Y desde ahí vemos la carencia que Saúl iba a demostrar a lo largo ejecutando el liderazgo. Por eso es muy importante que nosotros, si podemos encontrar en nosotros una necesidad muy profunda de ser celebrado, de ser visto, de ser amado, de ser validado, quiero que un aplauso, quiero que la gente me reconozca, quiero que la gente sepa que lo que yo estoy haciendo, muy seguramente eso tiene que ver con la baja autoestima, con una relación entre un padre natural y nuestra persona que no fue buena, porque él es el que está supuesto a llenar esos vacíos emocionales y nosotros sentirnos plenos, llenos, sentirnos que valemos porque hemos sido aplaudidos, amados y celebrados por un padre natural. Pero está visto aquí que Saúl, y lo vamos a ver en todo el recorrido que vamos a tener, no tenía esto y él tenía baja autoestima. Ahora bien, interesantemente, porque él tenía la procedencia, es decir, venía de una buena familia. La Biblia es clara en decir que él venía de una familia que tenía una buena posición financiera y económica, tenía una buena familia. Él tenía la apariencia, más alto que Saúl no había nadie ahí, dice que era de hermoso parecer. Tenía la procedencia, la apariencia y tenía la posición de rey, tenía la posición de líder, tenía la apariencia, la procedencia y la posición, y aún así él era un líder inseguro porque tenía baja autoestima. Otra. Así es, y otra característica que vamos a ver es que un líder inseguro no tiene seguidores porque su liderazgo es por posición. Y volviendo siempre a la historia de Saúl, vemos cómo al principio Saúl
no trabajó en esas áreas que le dificultaron. Es decir, que él no quiso trabajar en esas fallas de carácter. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 27, dice: pero algunos malvados protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Es decir, que Saúl tenía la posición de rey, pero no era porque tenía seguidores, era porque era por imposición. Había sido puesto. Había sido puesto. Y es más, Saúl tenía muy mal carácter. Entonces, si algo no le gustaba a Saúl, si alguien le desobedecía, probablemente lo mandaba a matar. Entonces, la gente por eso lo seguía, pero no era un líder que los influenció. Porque como vimos en la escritura que acabamos de leer, desde un inicio, él dice que como mi esposo estaba leyendo, él estaba escondido. Y cuando él estaba escondido, aunque tuviera esa altura, tuviera ese aspecto físico, él no se la creía. Es decir, tenía una baja autoestima y las demás personas lo pudieron percibir. Entonces, quizás probablemente dijeron, y él nos va a liderar a nosotros. Ni siquiera él se cree que es un rey, ¿cómo nos va a poder liderar? Sí. Entonces, mire qué importante es que nosotros tengamos esa seguridad, trabajar en esa autoestima y trabajar en esas áreas que están mal en nosotros, porque si no, no vamos a tener personas que quieran seguirnos. Así es. Y otra de las áreas que vamos a ver es que esta es clásica, esta es súper conocida. Y un líder inseguro tiene temor que los demás le sobrepasen, que sus subalternos le sobrepasan, que un empleado, que alguien le sobrepase. Tiene temor a eso, tiene temor a ser sobrepasado. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 18, 7 al 9. Les leo que dice, en esa parte ya David se había sumado, digámoslo así, al palacio real y ya empezaba a salir a batalla y él ya tenía resultados. Y aquí la gente está vitoreando a David por los resultados que empezaba a tener, y Saúl, miren lo que hizo. Dice, este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que le hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Wow. Entonces David le puso esa, digámoslo, a Saúl, esa presión añadida, porque Saúl era inseguro. Porque si él hubiera sido seguro, dicho, hey, aquí ya somos 11,000, pero no hizo eso. Él dijo, ¿qué? Este está ganando más, me va a quitar el trono, y empezó con sus inseguridades. Hay mucha gente que quiere bajar a otros, que ven que otros tienen talento, que otros Dios los usa, o que tienen habilidades que son muy buenas, y quizás pueden potenciar tu negocio, pueden potenciar tu organización si les damos la oportunidad, o el ministerio. Pero el líder inseguro, en lugar de abrirles un espacio, busca quitarlos y botarlos, impedir que suban. Entonces, si encontramos estas características y puedes encontrar que te pasa esto, que te da inseguridad a alguien, que te pone nervioso a otra persona, es momento de decirle, Señor, entonces yo estoy practicando un liderazgo de un líder inseguro, y pedirle a Dios que sane esa identidad y que nos pueda transicionar a ser un líder seguro, porque no podemos hacerlo todos solos. David era un tremendo elemento. David jamás, y lo vamos a ver más adelante, pues vamos a ver cómo él honraba a Saúl a pesar de todo, pero era un tremendo elemento. O sea, David no estaba ahí para quitarle el reinado a nadie, para nada. Él estaba ahí para servirle a Saúl, pero Saúl lo vio como una competencia, enemigo, y no aprovechó a ese buen hombre que tenía a su lado para poder crecer más en su reinado. Así es. Y vamos a ver otra característica, es que un líder inseguro siempre tiene orgullo, por ende no se sujeta a su autoridad. Entonces, aquí quiero hablar de algo bien importante, y es que la inseguridad, así como usted lo escucha, es sinónimo de orgullo. ¿Por qué? Porque yo no me creo capaz, yo no me creo que tengo esa capacidad para poder liderar, y por ende yo actúo con orgullo y altivez con las personas que están a mi alrededor,
y también con las personas que están sobre mí. Y eso es lo que pasó con Saúl. Veamos lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Leo la versión Reina Valera. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí, para entrar en un contexto rápido, Saúl él estaba liderando una gran batalla con su hijo Jonatán. Jonatán estaba con parte del ejército en un lado y Saúl estaba, se puede decir, como atrapado en Gilgal. Entonces, la orden directa de Dios no era ni siquiera de Samuel, era de Dios por medio de Samuel, era que se esperara que al 7º día Samuel iba a regresar para ofrecer sacrificios a Dios y así encontrar el favor de Dios. Pero dice en versículos anteriores al que acabamos de leer que el ejército en el cual estaba a cargo Saúl, dice que se empezó a esconder en peñascos, se empezó a esconder en montañas, en rocas, porque estaban desesperados. Y Saúl, al ver esto, y quizás me imagino que porque van a saber qué van a decir de mí y que ya no voy a ser el rey aquí, entonces dice que él se atrevió a deshonrar una orden de Dios y ofreció el sacrificio que le correspondía a Samuel. En el versículo posterior dice que Samuel le dice: has obrado locamente y por eso tu reino hoy se termina, porque hoy me imagino que quizás era una prueba de parte de Dios para Saúl, porque Samuel le dice: este día hubiera sido reafirmado tu reino, pero por tu decisión hasta aquí ha llegado. Entonces, que ya llevaba varias. Ya llevaba varias desobedeciendo. Entonces, no se puede sujetar a una autoridad. Entonces, es bien importante que reconozcamos que un líder inseguro nunca se va a sujetar. Y bien interesante cómo lo vinculas, porque pareciera que el orgullo es sinónimo de fuerza, pero no lo es sinónimo de inseguridad. Y este tipo de personas, cuando somos líderes inseguros, las autoridades las queremos pasar encima, no nos interesa lo que nos están diciendo. O nos creemos mejores. Nos creemos mejor. Ese es el problema, nos creemos mejores y estamos mal, Entonces estamos haciendo un liderazgo así, estamos mal. Ok, una más sobre líderes inseguros. Esta es como el fundamento de todo lo que está pasando. Es temor a perder la posición, temor a perder una posición. Un líder inseguro siempre tiene temor de perder su liderazgo, lo que le han dado a su mano. Es más, piensa que es dueño de lo que le han dado a su mano. Tiene mentalidad de dueño. Y todas esas son conceptos erróneos, también son manifestaciones de la baja autoestima, de la identidad rota, de entender mal el concepto de liderazgo, como hablábamos al principio. Tiene que ver con todo, es una mezcla de todo esto, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que entender que la posición no nos da valor, la posición no nos hace mejores, la posición no te da que seas una mejor o mayor persona que los demás. La posición lo que nos ayuda es a servirles a otros o a demostrar, a ver si es cierto, este tiene liderazgo, nos va a dar el chance de demostrarlo. Pero un líder inseguro tiene temor de perder una posición, porque la posición les da valor. Quiero leer lo que dice 1 Samuel 13:11 en NTV. Pero Samuel preguntó, más o menos lo que estaba hablando vos: ¿qué has hecho, Saúl? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. A él lo que le daba miedo era perder su trono. Eso es lo que le daba miedo ya. Sí. Le daba miedo perder su autoridad o su posición. Entonces estaba viendo: estos hombres me están desertando, yo voy a hacer ahorita, y no me interesa lo que Dios piense, ni lo que mis autoridades piensen, ni las instrucciones que me han dado. Yo voy a hacer a mi manera lo que me delegaron a hacer. Y ese es un líder inseguro, que hace las cosas como quiere y sobre todo lo hace para no perder una posición. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que combatir esa mentalidad, de dueño y no tener y transicionar a una mentalidad de mayordomo, que eso es lo que tendríamos que hacer. Y esto es importante, porque si no trabajamos esas áreas, si no trabajamos la autoestima, si no trabajamos estar sujeto a la autoridad, si no trabajamos todo esto que estamos hablando, eso mismo nos va a destruir y eso mismo nos va a quitar lo que, en este caso, lo que Dios entregue en nuestras manos
para que nosotros tengamos un liderazgo sobre ellos. Así es. Y hoy vamos a ver cuáles son las características de un líder seguro. Las características son: tiene madurez, tiene una autoestima sana, valora a las autoridades, cree y desarrolla a otros, y Dios es su galardón. Increíble. Y aquí es donde empezamos a ver a David. En la otra parte, en el líder inseguro, estamos viendo a Saúl. Hoy vamos a ver a David. Y desde el primer día hay una gran diferencia. Sí. Porque David, la primera característica es que fue procesado, es decir, era alguien maduro. Más de 22 años para llegar a ser el rey. Ahora, Saúl no tuvo días para llegar a ser el rey. Y ahí empezamos a ver por qué Dios a veces nos procesa, por qué Dios está tratando con nuestra vida. Y alguien me puede estar diciendo, pero yo ya quiero que me den eso, que me den la posición, que me den ese emprendimiento, que me den la gerencia, que me den el pastorado. Yo no sé qué puedes estar esperando, pero tenemos que ser maduros y procesados antes que las posiciones y las obligaciones vengan a nuestra vida. Lo mejor es ser procesado, es lo que le pasaba a David. Y David hizo algo interesante, porque a pesar de que él fue ungido desde que era un joven, esperó el tiempo correcto para ser posicionado como rey, y no lo buscó, no anduvo imponiéndose, no anduvo diciendo, a mí me vinieron a ungir aquí a mi casa y yo soy el rey. No tenía esas actitudes inmaduras. Y muchos de nosotros podemos decir, yo tengo años de estar en este negocio, en esta empresa, me deberían de poner a mí. Y esas son actitudes inmaduras. El ministerio, ¿por qué no me ponen? ¿Por qué no me dan la oportunidad? Justamente por eso, porque hay inmadurez, y solo el simple hecho de querer imponerse, de querer tomarlo, habla de que hay inmadurez. Mire lo que dice 1 Samuel 16:13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor, otra gran diferencia, el Espíritu del Señor con gran poder vino sobre David a partir de ese día. Luego Samuel se regresó a Rama y pasaron 22 años. Híjole, bastante tiempo. Autoestima sana. David no solo creía en Dios. Esa es la segunda característica. Esa es la segunda característica, sino que también creía en sí mismo, contrario a Saúl. Se recuerdan que estuvimos hablando que Saúl era alguien inseguro, pero David no, su identidad fue probada en todo ese tiempo previo a que Samuel lo ungiera como rey. Primero soportó el desprecio de su padre, porque cuando Samuel llega y le dice que le presente a todos sus hijos, se olvida de David. Entonces, pero eso no causó un efecto negativo en David. También tuvo que soportar la persecución de su suegro y el rey, que era Saúl en ese momento. Tuvo que soportar también la burla de sus hermanos, porque cuando él le lleva el alimento porque su padre le dice que por favor vaya y le lleve el alimento, los hermanos empiezan a burlarse de él. Y él, antes de llegar a ejercer el reinado, él tuvo muchas batallas a solas. Él venció el oso, él venció los leones. Entonces David, fue alguien procesado, alguien que esperaba siempre la validación de Dios. Y aquí lo vemos en 2 Samuel 21, versículos 22 y 23. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes había hablado. Es decir, aquí David iba contento porque llevaba el arca del Señor y la regresaba a su lugar. Dicen que iba danzando, y era tal el gozo que se quedó sin sus ropas, y Mical lo despreció, su esposa, pero él dice que no le importó, porque él reconocía que tenía valor, y es más, le importaba lo que Dios pensaba de él. Yes, así es. Entonces es interesante cómo David nos muestra un líder seguro, un líder sano. Y aquí viene otra gran característica de un líder seguro, y es: David se sujeta a sus autoridades, o David se sujetaba a sus autoridades. Si algo
nosotros podemos mandar una señal de que somos la persona idónea para la posición en la que estás aplicando, para lo que sea que estés haciendo en tu emprendimiento, en tu empresa, organización o ministerio, es que puedan las personas confiar que tú o yo vamos a hacer lo que nos piden y nos deleguen cosas y nosotros nos sujetemos a esas autoridades y hagamos lo que ellos nos piden. No lo que nosotros queremos, lo que nos están pidiendo que hagamos, lo requerido para nosotros. Entonces, bien interesantemente, como él siempre estaba bajo autoridad y lo decía Odra, en la ocasión en la que él es promovido. Miren cuándo fue promovido, en una pequeña tarea que su padre le dijo, hey, no le dijo ve a la batalla, anda, lucite con tu espada. No, le dijo anda a dejarle la comida, las tortillas, el pan a tus hermanos, el quesito, anda, esa era la gran tarea. Alguien orgulloso le ha dicho, ¿cómo es posible que me dan esta tarea a mí? Pero él no, él entendía la autoridad, él fue ahí a hacer lo que le tocaba hacer y ese día hubo promoción. Ese día Dios lo tenía listo porque andaba haciendo una tarea pequeña con el corazón correcto. Eso es entender la autoridad, estar bajo autoridad. Y eso es lo que David tenía, que no tenía Saúl. Así que bien interesantemente, como él manifestaba eso, también lo manifiesta en 1 Samuel 26:11, quiero leerles. Y es cuando ya es perseguido por su suegro y rey Saúl. Y él tiene la oportunidad de decir, bueno, a mí ya me ungieron, yo ya estoy ungido, yo ya sé que voy a suceder a este hermano. Es momento de acabar con su vida porque yo también soy rey. Eso hubiera dicho alguien inseguro y orgulloso, pero él no. Mire lo que dice: el Señor me libre que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que está junto a su cabeza y luego vámonos de aquí, les dice, con lo que él acompañaba. O sea, él tuvo la oportunidad de hacerlo a su manera o en sus manos, pero él respetó la autoridad que había sido ungida previamente. Aunque esa autoridad era injusta con él, aunque esa autoridad lo perseguía a David y aunque seguramente tenía argumentos para hacerlo, no lo hizo. Porque él entendía y se sujetaba a las autoridades. Un líder seguro entiende y se sujeta a las autoridades. No importa si estas son justas o te parecen justas o no te parecen injustas o sea como lo mires, pero vamos a sujetarnos a las autoridades. Así es. Otra característica es que un líder seguro desarrolla y cree en otros. Es decir, es seguro de sí mismo. Y esto lo vamos a ver con David. David formó a uno de los ejércitos más impresionantes de toda la palabra de Dios. Ustedes han escuchado acerca de los valientes de David. Y estando David en un momento muy difícil en el cual su suegro, su autoridad lo estaba persiguiendo, él se refugia en una cueva llamada Adulam. Dice que estando ahí llegaron personas endeudadas, hombres que estaban en fracasos, es decir, era lo peor. Sí. Pero de ahí, de esa cueva, Dios le da la capacidad a David para desarrollar y tener uno de los ejércitos más impresionantes de lo que habla la Biblia. Y dice, eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 22:2 y justo en 1 Crónicas 12:1 se habla de los valientes de David. Entonces, en 1 Samuel vemos cómo estando en la cueva de Adulam llega toda esa clase de hombres y David los desarrolla, los capacita y cree en ellos. Es interesante, eso es lo que hace a alguien seguro, desarrolla y cree en otros. Sí. No está preocupado porque otros le pasen. De hecho, ellos pelearon después y ganaban hasta más batallas que él. Y mataban más filisteos que él. Exactamente. Entonces tenemos que aprender de él para poder ser un líder seguro. ¿Algo más? Y para cerrar, quizás con broche de oro, las características de un líder seguro. Dios es su máximo galardón. Dios es nuestro máximo galardón. Y esto lo vemos en 2 Samuel 6:12, porque si algo ¿sabe? Quiero decirles esto. Si algo a veces Dios nos expone es a un liderazgo disfuncional. ¿Para qué? Para que cuando sea mi turno, yo haga totalmente lo contrario a lo que ellos hicieron conmigo. Y yo cambie y sea un líder, o sea, ejerza liderazgo de manera funcional o de manera segura. Y David había
visto el liderazgo de Saúl. Saúl no obedecía a Samuel, que era su autoridad. Saúl no buscaba a Dios, buscaba, incluso dice que terminó buscando brujos y consultando brujos para sostenerse en el reinado. Y nunca se registra que Saúl haya dicho: voy a ir a consultar a Dios, voy a traer el arca de Dios. Nunca. Y miren lo de las primeras acciones que tiene David ejerciendo su liderazgo, es que va a buscar el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios. Para él eso era lo que valía, lo que importaba. Y eso es lo que vamos a leer, 2 Samuel 6:12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom. La llevó el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración, porque para él lo que más importaba no era una posición, no era ser el rey, no era que lo miraran a él. Lo que más le importaba era bendecir y honrar a Dios. Así es. ¿Y cómo voy a llegar a ser un líder influyente? Primero, desarrollando a otros tal como lo hizo David. También otro puede ser cómo yo voy a dirigirme a otros líderes, cómo yo voy a trabajar con ellos, cómo yo voy a dedicarles ese tiempo, cómo yo voy a ser responsable de lo que Dios me ha entregado. Es decir, que Dios me ha entregado un ministerio, entonces yo me voy a capacitar para ejercer con diligencia lo que Dios me ha designado. Voy a trabajar en mi sanidad, porque si yo ya reconozco que tengo una responsabilidad delante de Dios de algo que me ha entregado, voy a trabajar en mi sanidad para posteriormente poder delegar a otros lo que yo he aprendido, para ser de influencia a otros. Así es, poder transicionar de un liderazgo inseguro a un liderazgo seguro, como estamos hablando hoy. Y para ir cerrando, quiero hacerte esta pregunta: si estás con equipos de trabajo, si tienes a gente a tu alrededor, o estás queriendo conformar algo, la pregunta es: ¿cuánto tiempo me tomo a la semana para desarrollar a esas personas? ¿Cuánto tiempo estoy? No para darles una tarea, no para o pedirles cuentas, no. ¿Cuánto tiempo me tomo para desarrollarlos, para levantarlos, para que un día yo pueda dejar de hacer lo que estoy haciendo y alguno de ellos se queden quizás al cargo mío y me suceda en mi cargo? Eso es una pregunta clave, porque encontramos ahí todas esas características: alguien seguro, alguien que cree en otros, alguien que levanta a otros, alguien que valida a los demás. Ese es el líder seguro. Y entonces vamos a podernos darnos cuenta. ¿Cómo vamos a ser líderes seguros? Teniendo influencia con las personas. ¿Y cómo viene la influencia? Bueno, de servirles, del buen trato, del buen testimonio y de servirles continuamente. Oigan esto: desinteresadamente, porque si algo se van a dar cuenta es que lo estamos haciendo por alguna razón adicional. Así que hay que valorar a las personas, hay que valorar a nuestros equipos, con lo que sea que estemos, nuestra familia, si es tu equipo, tu familia, tu equipo de trabajo, tu equipo de servicio, en la organización, donde sea que estés, y servirles, ser enseñable, nosotros volvernos enseñables, ser personas que estamos aprendiendo constantemente, no solo de alguien superior, también de ellos, o alguien a nuestro lado que nos puede enseñar algo y la gente lo va a ver y lo va a validar. En resumen, podemos decirte que tenemos que transicionar de ese liderazgo inseguro a líderes seguros, de ser alguien que quizás tuvo un liderazgo que según posición, hacer un liderazgo relacional y a poderlo hacer de esa manera y poder levantar a otros y cambiar el paradigma y mejorar, porque todos nos merecemos ser bien liderados y estar bien acompañados. Así que podemos hacer el cambio. Bueno, se nos acabó el tiempo, Audrey. Lástima, pero para nosotros ha sido un honor y un placer haberlas acompañado. Les recordamos que al final de esta serie tenemos nuestro foro, así que no te olvides de enviarnos tus preguntas acerca de cada tema que nosotros aquí hemos estado hablando. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.